Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video completamente nuevo como siempre. Y pues me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción que es lo más importante, y en la parte de los comentarios déjame saber completamente a detalle cómo te gusta o qué te parece completamente todo lo que mirarás en este pedazo de video. Bueno, primero que nada estamos aquí en Modern Warfare 2, lo típico, básicamente para ya decirles algo muy importante. Sé que ya lo he dicho muchas veces, pero pueda que no o no estén al tanto, pues vamos a hablar del sistema de monetización. Este pase de batalla pues se ha actualizado por fin y nos han dado completamente que pues finaliza completamente 70 días. Justamente el 1 de febrero de 2023 empezará la temporada número 2. Supuestamente este pase de batalla, como ustedes lo saben, será y estará en Warzone Mobile, pero no me lo estoy inventando ni nada por el estilo, porque pues ya verán una imagen que pues no es ni imagen como tal, sino básicamente sacada de un frame de un video de la opción de la nueva versión completamente que no hemos visto de Warzone Mobile, que pues todo apunta del pase de batalla, la tienda y otras cosas más. Lo que sí podemos saber es que el sistema de monetización del juego va a ser igual al de pues Modern Warfare 2. Como ustedes saben, precios así como lo que estamos visualizando acá, que pues son lotes de acerca de 2400, 2000 code points. Por ejemplo, este lote que estamos viendo acá, pues básicamente trae un operador, trae actualmente como lo que son armas, como la que estamos visualizando, que es un M4 y demás, que pues traen muchos packs que pues cuestan 2400, son de precios fijos. Incluso hay lotes actuales que están visualizando, que es de 1600, 2000, 1800, 2000 y así sucesivamente. El sistema de tiendas, para el que me esté preguntando, puede que sea el mismo, solo que con algunas diferencias de precios dependiendo de cómo lo ponga Play Store y pues App Store. Ya tanto Android como Apple pues verá cómo pone estos precios de Code Points. Y pues ya para que se hagan una idea de que va a ser el mismo sistema de monetización. De momento no se sabe si vamos a tener ruletas. Bueno, dijeron que no van a tener ruletas al principio, pues esperando eso de que así quede y que solo haya sistema de lotes, ni tampoco cajas, solo va a haber sistema de lotes. Y el pase de batalla va a costar lo mismo de siempre, pues ya se la saben, 1100 code points y te regresa 1400. Si en dado caso no te compras el pase de batalla, no te preocupes. El mismo pase de batalla te regala, creo que si no estoy mal, 200 o 400 code points gratuitos, dependiendo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una ficha en la cual te dice que son gratis completamente, que son fichas de code points gratuitos. Y si no me creen, pues aquí me quito completamente la cámara y aquí pues podemos visualizar el sistema que te digo que pues, por ejemplo, hay slots en los cuales tenemos lo que son code points gratis y aquí lo están visualizando, que dice gratis code points. Y pues el sistema de fichas que es básicamente jugar y pues entre más juegues vas desbloqueando una que otra ficha. Por ejemplo, entonces vienes acá y dice, bueno, tengo una fichita nueva, pues la desbloqueamos aquí, agarramos las 4 cosas que siempre tenemos y pues lo típico, pues lo desbloqueamos. Y pues cuando ya tienes las 4 partes o las 4 fichas de acá, te da para desbloquear la última fase de ese slot. O sea, son 20 slots, 5 fichas cada uno, 100 niveles de pase de batalla. O sea, y pues ya se la saben. O sea, es un pase que vale completamente la pena. O sea, eso quiero que quede muy claro. Ok, pasemos con lo siguiente y lo más importante. Pues hay que ser sincero con todo lo que está pasando al día de hoy. Los operadores del juego van a terminar siendo los mismos, como siempre ya se lo saben, los de Modern Warfare 2, que si tenemos aquí, estamos viendo los, pues completamente todos los operadores aquí al detalle. Y por cierto, pues me parece perfecto, incluso estaba buscando los de Cortex si estaban completamente todos completos, que son de la facción, podríamos decir, enemiga de Warzone Mobile, Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Pero de momento solo tenía creo que el clip de los de Spec Group, que son los buenos básicamente. Y pues mi compañero M2, pues básicamente él sí, pues logró poner lo que eran los operadores de Cortex, que ahorita lo mirarán previamente pequeño, o sea, aquí lo están visualizando. Esta es la pequeña facción que sí se puede ver como lo que es actualmente Calisto, Espileto, obviamente Connor, Zero, el Milsim, Fender, Konig, Jorangi, que es uno de los favoritos de la comunidad. Hodge, obviamente, pues entre otros operadores como lo que estamos visualizando el día de hoy. Y también se intuye de que sí, Messi, Neymar y Pogba también estén para Warzone Mobile en versión lotes, así que no se preocupen. Ahora, vamos a hablar a detalle sobre algo muy importante y es, bueno, hablando sobre el modo multijugador, pero pequeña escala, ya para que lo sepan, no me voy a enfrascar tanto en ese aspecto posible. Es la publicación que hicieron ayer acerca de Shoot House, que pues lo estaremos hablando, pero bueno. Aquí es lo que yo les comento. Voy a quitar el YouTube Map solo para que lo visualicen. Esto creo que todo el mundo ya lo vio, incluso miró el video. Sale un frame de una build de developer diferente con code points, porque estamos viendo que tiene code points en la parte de arriba, no está el marcador en cero. Tenemos lo que es el apartado de la tienda, el apartado de pase de batalla y el apartado de los operadores. Ahora,
Si la comparamos exactamente con la versión que pues hemos visualizado en los videos, que la tenemos por acá, es muy diferente, porque solo estamos viendo armas y operadores. Pero acá tenemos lo que es pase de batalla, tienda, operadores y no me acuerdo qué era lo otro que estaba al otro lado, que creo que han de ser los loadouts, si no soy mal, las armas, lo típico. Es lo que te digo, o sea, son cosas que hay que tener muy en cuenta y muy pendiente, porque sí, o sea, el juego tiene muchas fases adelantadas y estamos hablando del sistema de monetización, pase de batalla, operadores, todos los operadores del juego, que ya los conocemos al día de hoy, que me parece perfecto. Ok, sigamos con lo importante. Vale, vamos a hablar de esto que tenemos por acá y es básicamente hablando a detalle de la publicación que han hecho, que es 07 en el suelo, mudándose para confirmación. Estamos hablando de que pues es Shoot House de manuales, el campo de tiro de toda la vida que conocemos de Modern Warfare 2019 y está en Modern Warfare 2 2022 en el, bueno, apartado del mapa de las almas, que me parece brutal honestamente, y este es el mapa que va a estar llegando, el mapa de las almas de Modern Warfare 2 2022. Como ustedes saben, no van a sacar nada de 2019. Y pues está más que confirmado porque incluso hicieron el post-renderizado y es shootout de manual y va a estar llegando al modo multijugador. Lo que quiere decir de que nos están confirmando de que el modo multijugador sí tendrá mapas fuera de Verdansk. Y me parece perfecto. No sé, al fin y al cabo no creo que lo hagan como un sistema ranks. Ellos mismos han dicho de que va a ser solo para hacer pruebas de armas, subir las armas y sacar camuflajes. Si en dado caso puede que en un futuro nos saquen sistema de rankeds para que Warzone Mobile sea un poco más grande, tenga nuevas novedades y me parecería perfecto de que lo hicieran de esta manera. Yo no estoy en contra de nada de esto porque básicamente es el sucesor de COD Mobile y va a ser todavía mucho mejor si lo llevan de buena manera Activision. Ok, bueno, habiendo dicho eso, creo que pues he sido muy concreto con lo que hemos visualizado. Se prevé un acceso anticipado, ese pase de batalla que estamos esperando, la monetización. Pues ellos mismos lo han confirmado de que pues todo va a ser progreso cruzado, incluso las armas que hemos visualizado, los operadores, los lotes, los code points. Por cierto, los code points van a ser pues el mismo precio y demás. Solo una cosa, si vos compras code points en Modern Warfare 2, no los vas a tener en Warzone Mobile, por obvias razones. Van a decir, ¿esto por qué? Te voy a explicar lo que pasó en Fortnite. En Fortnite, si tú compras actualmente, bueno, cuando estaba Play Store y cuando estaba App Store, cuando comprabas Code Points, cuando comprabas V-Bucks o pavos, como quieran decirlo, pues esa moneda solo la tenías actualmente donde los habías comprado. Pero si comprabas con esa moneda cualquiera de las skins, la tenías en todas las plataformas. O sea, me explico. Si compras la moneda del juego en una versión, las puedes gastar solo en esa versión del juego. Pero todas las skins las vas a tener en todas las versiones del juego existentes. Por ejemplo, si vengo yo, que tengo Warzone Mobile, pues recargo en Warzone Mobile y me compro un lote, ese lote por ley, esas skins las voy a tener en mi Modern Warfare 2, mi Warzone 2.0 y en Warzone Mobile sin ningún problema. Lo único que no voy a tener es la cantidad de code points que he recargado. Eso es todo. Así que pues si sale más barato recargar en App Store y en Play Store, pues te recomiendo que mejor recargues ahí antes de que estés recargando completamente en PC o en consola para que puedas tener tus skins o tus lotes de operadores, que me parecería perfecto, honestamente te digo. Bueno, tenemos muchos operadores, pase de batalla, lo de la monetización, nuevos operadores que van a estar llegando, la nueva versión que pronto debería estar llegando, que podríamos decir que es como un acceso anticipado, y pues más que todo eso en el enfoque. Como ustedes saben, yo les he traído la mejor cobertura en muchos aspectos. Les hice video como este que están viendo, que es el de todos los finishers que logramos ver en esa alfa 1.4 de Warzone Mobile, que me costó un huevo hacer ese bendito video. Y para la gente que pues quiera seguir, obviamente, aquí con el contenido que traemos de Warzone Mobile, pues seguiré trayendo la mejor información. Seguramente mañana traiga todavía más videos porque hay muchas cosas que hay que pulir, e incluso el video lo voy a dejar de último ya para finalizar, que va a ser la comparación de la beta con la comparación del alfa, que es uno de los que más ganas le tengo, porque me voy a tardar, porque honestamente lo quiero editar y que quiero que quede brutal. Pues veremos qué se cuece como siempre. Pues bueno, habiendo dicho eso, pues me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras, que es lo más importante, y nos veremos posiblemente en un próximo video del poderosísimo pues Warzone Mobile. ¿Ustedes qué esperan acerca de ese pase de batalla que hemos visualizado en esa imagen, en ese fotograma? Porque he sacado completamente de un video ese fotograma, no es nada fake ni nada por el estilo. Si no han visto en Twitter, pues ya se la saben, y pues si no lo habían visto, pues aquí se las dejo caer. Es que sí, tendremos ese pase de batalla, y si ya sale la parte de tienda y pase de batalla, es porque estamos cerca de ver algo llamado un acceso anticipado o una beta en la cual puedas gastar dinero
y que pues cuando salga el lanzamiento global pues tengas completamente todo lo que has gastado en ese lanzamiento global. Y me parecería perfecto porque la gente lo que quiere ahorita es saber cómo diablos se va a conseguir el primer pase de batalla de Warzone Mobile, que es el de Modern Warfare 2, el que está activo ahorita. Y teniendo en cuenta de que va a finalizar el 1 de febrero, quiere decir de que puede que tengamos 35 días o en un lapso de 35 días tengamos ese acceso, o que sea mucho antes con esa pequeña publicación que nos ha hecho actualmente Warzone Mobile de que 07, o sea, o 7 de diciembre o en 7 días, no entiendo. O 7 meses. Son 7 días, 7 meses, 7 de diciembre, 7 semanas, 7 horas, 7 minutos, en fin. Ese 7 es muy sospechoso. No sé qué piensan ustedes, pero bueno. Habiendo dicho eso, como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y nos veremos completamente en un nuevo video dentro de muy poco de Warzone Mobile. Siempre trayéndote la mejor información y toda la cobertura, claro que sí.